El alquimista. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel, de Michael Scott. Capítulo 37. Finalmente el Dr. John Dee llegó a la ciudad de Ojai justo cuando el último rayo del sol se escondía de entre las montañas Topa Topa y bañaba todo el valle de espectaculares matices de color malva. Llevaba todo el día viajando. Estaba agotado y colérico, y así que intentaba buscar cualquier excusa para pegar a alguien. El mundo de sombras de Hécate había consumido la batería de su teléfono móvil y había tardado más de una hora en encontrar un teléfono para comunicarse con su oficina. Después, había tenido que esperar en la cuneta de la carretera durante unos 90 minutos, enrabiado y saliéndole humo por las orejas, hasta que al fin un grupo de conductores rastrearan las carreteras secundarias de Mill Valley en su busca. Las agujas marcaban casi las 9:30 cuando Dee, por fin, llegó a las oficinas de las empresas Enoch, situadas en el corazón de la ciudad. Allí le comunicaron la noticia de que Perenelle ya había sido trasladada a Alcatraz. Recientemente su empresa había comprado la isla y la había cerrado al público mientras realizaban las restauraciones pertinentes. Por los periódicos corría el rumor de que iban a convertir Alcatraz en un museo de historia, pero en realidad el doctor tenía otras intenciones. Dee pretendía convertirlo en lo mismo que antaño había sido, una de las cárceles de máxima seguridad del mundo. Durante un instante, el doctor consideró la idea de volar hasta la isla y hablar con Perenelle, pero enseguida desechó la ocurrencia, pues no era más que una pérdida de tiempo. Las páginas del Códex y los mellizos eran sus prioridades. Aún Bastet había insinuado que los matara si no lograba capturarlos. Dee tenía otros planes en mente. Dee conocía a la perfección la famosa profecía del libro de Abraham el Mago. Los inmemoriables sabían que un día u otro los mellizos llegarían, dos que son uno y uno que lo es todo. Uno para salvar el mundo, el otro para destruirlo. Pero, ¿quién era quién?, se preguntaba Dee. ¿Podría moldear e invertir sus poderes dependiendo de la formación que recibieran? Encontrar al chico adquiría una importancia de tan grande como encontrar las páginas del Códex. Tenía que conseguir esa hora dorada. El Dr. John Dee había vivido en Ojai durante un breve periodo de tiempo en los principios del siglo XX, cuando aún se denominaba la ciudad de Norfolk. Se dedicó a saquear los botines enterrados que contenían tesoros pertenecientes a la tribu de los indios Chumash. Desde entonces, el doctor odiaba la ciudad. Ojai era demasiado pequeña, demasiado insular, y en los meses de estío, sencillamente, era bochornosa. Al doctor siempre le había gustado más las ciudades grandes, pues le resultaba mucho más fácil ser invisible y mantenerse en el anonimato. Había volado desde San Francisco para Santa Bárbara con el helicóptero privado de la empresa y al aterrizar alquiló un Ford que pasara inadvertido. Después se había conducido desde Santa Bárbara hasta Ojai. Llegó justo cuando estaba atardeciendo, en una exhibición espectacular de colores y elegantes sombras. Ojai había dado un giro de 180 grados desde la última vez que la había visto. Pero aún así
seguía sin gustarle. Condujo el coche hacia la avenida O'Hare y disminuyó la velocidad. Flamel y los demás estaban muy cerca, podía sentirlo, pero tenía que tener cuidado y ser precavido. Si él podía sentirlos, entonces ellos, sobre todo el alquimista y Scatach, también serían capaces de sentirlo cerca. Y además, a una desconocida que era la bruja Endor, era capaz de hacer. Resultaba extremadamente preocupante que una de las inmemoriales más ancianas hubiera vivido en California y él no se hubiera percatado de su presencia. Dee pensaba que conocía la posición exacta de la mayoría de los inmemoriales importantes y de los humanos inmortales que habitaban este mundo. Se preguntaba si en realidad era algo relevante el hecho de que no hubiera podido comunicarse con Morrigan durante todo el día. La había llamado con una regularidad persistente mientras conducía, pero la diosa no respondía a sus llamadas. Cabían dos opciones: o estaba comprando en eBay o jugando uno de sus interminables juegos de estrategia online de los que era fanática. Tampoco sabía dónde se encontraba Bastet, pero eso no le importaba lo más mínimo. La diosa lo asustaba y la tendencia de Dee era destruir a toda criatura que la atemorizaba. Flamel, Scatach y los mellizos estaban en el pueblo, no le cabía la menor duda. Pero, ¿dónde? Dee permitió que una ínfima parte de su energía se escurriera y manara por su aura. Pestañeó, pues tenía la vista borrosa por unas repentinas lágrimas, y volvió a pestañear. De pronto, la familia que iba en el coche de al lado, la gente que cruzaba la calle y los peatones que se paseaban por la acera resplandecieron y su aura salió a florecer. Algunas de ellas eran solo espirales de humo etéreo, mientras que otras parecían puntos negros o láminas de colores turbios. Al final los encontró por casualidad. Estaba conduciendo por la avenida O'Hare y cuando pasó por el parque Libby, avistó a Hammer, el Hammer negro, aparcado en la calle Fax. Dee dobló la esquina y aparcó el Ford detrás del Hammer. Cuando se apeó del coche, captó el vestigio de un aura dorada pura que venía del parque, cerca de la fuente. Dee esbozó una sonrisa maléfica. Esta vez no lograrían escapar. Josh Newman estaba sentado junto a la pequeña fuente en el parque Libby, justo enfrente de la diminuta tienda de antigüedades. Josh miraba fijamente el agua de la fuente. Dos barreños en forma de flor, uno más grande que el otro, adornaban el centro del estanque circular. Del barreño colgaba en lo más alto, brotaba agua que después fluía por los lados hasta bañar el barreño de abajo. A su vez, el agua se desbordaba hasta bañar el estanque. Su sonido ayudaba a ahogar el ruido del tráfico más cercano. Josh se sentía solo y bastante perdido. Cuando la bruja lo había invitado a salir de la tienda de antigüedades, se había decidido a pasear por la sombra de las calles de Arcos. Se detuvo ante una heladería atraído por los olores de chocolate y vainilla. Permaneció fuera y leyó el menú de sabores exóticos mientras se preguntaba por qué el aura de su hermana olía a helado de vainilla y la suya a naranjas. A Sophie no le entusiasmaba el helado. A él, en cambio, le encantaba. Tamborileó los dedos sobre el menú. Bocadito de chocolate con arándanos. Rebuscó en el bolsillo trasero de su vaquero. De pronto, el pánico se apoderó de él, pues no tenía su cartera. ¿La habría dejado en el coche? ¿La habría...? Entonces se detuvo.
sabía perfectamente dónde la había dejado. La última vez que la había visto junto con su teléfono, su iPod y su portátil, estaba en el suelo, a los pies de la cama de su habitación, en el Yggdrasil. Perder el cartera era un incordio, pero perder el ordenador era un completo desastre. Todos sus emails almacenados en su portátil, además de todos los apuntes de clase, de un trabajo casi terminado sobre su verano, 3 años de fotografías, incluyendo las del viaje a Cancún en Navidades, y al menos 60 gigas de música de MP3. No recordaba la última vez que había hecho una copia de seguridad de sus documentos, pero sabía que no había sido recientemente. Comenzó a sentirse mal cuando inesperadamente los aromas de la heladería perdieron su perfume dulce y tentador habitual. Completamente abatido, Josh caminó hacia la esquina, cruzó el paso de cebra que había enfrente de la oficina de correos y giró hacia la izquierda dirigiéndose hacia el parque. El iPod había sido un regalo de Navidad de sus padres. ¿Cómo les iba a explicar cómo lo había perdido? Además, en su reproductor tenía almacenado casi 30 gigas más de música. Pero peor que haber perdido su iPod, su cartera o incluso su ordenador, era haber perdido el teléfono móvil. Eso sí, que era una auténtica pesadilla. Tenía todos los números de sus amigos guardados en él y sabía que no los había escrito en ninguna agenda. Además, como sus padres viajaban tanto, él y su hermana rara vez se quedaban en el mismo instituto durante más de 1 o 2 semestres. Tenía cierta facilidad en conocer a gente y hacer amigos, sobre todo Sophie, y aún mantenían contacto con amigos que conocieron años atrás en escuelas repartidas por toda Norteamérica. Sin esas direcciones de correo electrónico y sin los números de teléfono, ¿cómo iba a comunicarse con ellos? ¿Cómo los encontraría? En la entrada del parque, en el diminuto recoveco, había una fuente de agua potable y Josh inclinó la cabeza para beber un poco. En la pared donde estaba colocada la fuente se asomaba la cabeza de un león de metal y debajo de ésta había una diminuta placa rectangular en la que se leía: «El amor es el agua de la vida. Bebe tranquilo». El agua, que estaba helada, le salpicó los labios y después Josh se enderezó y miró hacia la tienda, preguntándose qué estaría ocurriendo en su interior. Aún quería a su hermana, pero ¿y ella? ¿Podría quererle ahora que era normal? El parque Libby estaba tranquilo. Josh lograba escuchar a niños corriendo y jugando en un patio de recreo cercano, pero sus voces sonaban muy lejanas. Un trío de ancianos idénticamente ataviados con camisetas sin mangas, pantalones cortos, calcetines blancos y sandalias estaban acomodados en un banco a la sombra. Uno de ellos arrojaba migas de pan al suelo que un cuarteto de palomas orondas y perezosas se comían en un santiamén. Josh se sentó en el borde de la fuente y se inclinó mientras rozaba el agua con la yema de los dedos. Después del sofocante bochorno, el agua se sentía deliciosa, fresca, así que pasó los dedos húmedos por el cabello mientras notaba cómo las gotas de agua le recorrían la espalda. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer? En cuestión de 24 horas, su vida y la de su hermana habían cambiado por completo y de una forma incomprensible. Lo que siempre había clasificado como meras leyendas, ahora resultaban ser diferentes versiones de la realidad. Los mitos se habían convertido en historias y las leyendas en hechos. Cuando Scotty le reveló
que la misteriosa Danutalis también era denominada Atlántida, casi suelta una carcajada. Para él la Atlántida siempre había sido un cuento de hadas, pero si Scatach, Hécate, Morrigan y Bastet eran reales, también lo era Danutalis. Así que el trabajo de sus padres, al que le dedicaban todo su tiempo, la arqueología, de repente, había perdido todo valor. En el fondo Josh sabía que ella había perdido a su hermana melliza, su amiga más fiel, la única persona en la que había podido confiar. Había cambiado en aspectos que ni siquiera él comprendía. ¿Por qué no le habían despertado también a él? Debería haber insistido más Hécate y pedirle que le despertara primero a él. ¿Cómo sería tener esos poderes? Lo único con lo que se le ocurría compararlos era con los de un superhéroe. Incluso cuando los agudizados sentidos de Sophie la herían, yo sentía envidia por sus habilidades. Desde el rabillo del ojo, Josh se dio cuenta de que un hombre se había sentado también en el borde de la fuente, pero decidió ignorarlo. Distraídamente, Josh cogió un fragmento roto de una de las baldosas azules que adornaban el interior de la fuente. ¿Qué iba a hacer? Pero la respuesta siempre era la misma. ¿Qué podía hacer? ¿También eres una víctima? Tardó unos instantes en darse cuenta de quién le hablaba. Era la silueta que estaba sentada en el borde de la fuente. Josh comenzó a enderezarse, pues recordó la regla de oro que prodiga que jamás debe escoger nada de los extraños y mucho menos entablar una conversación con ellos. Al parecer, todos nosotros somos víctimas de Nicholas Flamel. Sobrecogido, Josh alzó la cabeza y descubrió que ante él tenía al mismísimo Dr. John Dee, el hombre al que había deseado no volver a ver jamás. La última vez que le había coincidido con él fue en el mundo de las sombras, cuando empuñaba la espada de Excalibur entre sus manos. Ahora Dee estaba sentado frente a él, fuera de lugar con su impecable traje gris de sastre. Josh miró a su alrededor, esperando avistar golems o ratas o incluso a Morrigan merodeando por las sombras. «Estoy solo», confirmó Dee de una forma amable y con una tierna sonrisa. La mente de Josh iba a 1000 por hora. Necesitaba alcanzar a Flamel, necesitaba avisarlo de que Dee se encontraba en Ojai. Se preguntaba qué sucedería si sencillamente se levantaba y echaba a correr. ¿Intentaría Dee detenerlo con su magia delante de toda la gente? Josh miró de reojo a los 3 ancianos otra vez y cayó en la cuenta de que probablemente el trío no se percataría de nada, aunque Dee los convirtiera en un elefante en el mismísimo centro de Ojai. ¿Sabes cuánto tiempo he estado persiguiendo a Nicholas Flamel, o Nick Fleming, o cualquiera de los cientos de alias que ha utilizado? Continuó Dee con tranquilidad, como si quisiera entablar una conversación. Se inclinó ligeramente hacia atrás y acarició el agua con los dedos. Al menos 5 siglos, y siempre ha logrado escabullirse. En este sentido, Nicholas es muy astuto y peligroso. En 1666, cuando lo tenía rodeado en la ciudad de Londres, prendió fuego y casi hace cenizas la ciudad entera. Él nos dijo que fuiste tú quien provocó el gran incendio, soltó Josh. Pese a que estaba asustado, sentía curiosidad y ahora de repente se acordaba de uno de los primeros consejos que le dio Flamel. Nada es lo que parece. Debéis aprender a cuestionarlo todo. En esos momentos Josh
Se preguntaba si el consejo también debía aplicarse al propio alquimista. Ya había anochecido y comenzaba a refrescar. Josh sintió un escalofrío. Los tres ancianos se alejaron arrastrando los pies sin siquiera echar la vista atrás hacia donde ellos estaban, dejándoles así a solas con el mago. Sin embargo, por raro que pareciera, Josh no sentía ni miedo ni amenaza alguna por la presencia del doctor. Dee dibujó una fina sonrisa en su rostro. Flamel jamás revela todo lo que sabe a nadie, explicó. Yo solía decir que la mitad de lo que contaba era una farsa y que la otra mitad no era enteramente la verdad. Nicolás dice que estás trabajando con los oscuros inmemorables y que cuando hayas completado el códex los traerás a este mundo. Hasta ahí todo es correcto, respondió Dee, sorprendiendo al joven, aunque no me cabe la menor duda de que Nicolás ha distorsionado de alguna forma la historia. Yo estoy trabajando con los inmemorables, continuó, y sí, estoy buscando las últimas páginas del libro de Abraham el Mago, vulgarmente denominado como el Códex, pero solo porque Flamel y su esposa lo robaron de su lugar original, la Bibliothèque du Roi en Louvre. ¿Lo robó? Permíteme que te hable un poco de Nicolas Flamel, siguió Dee en un tono paciente. Estoy seguro de que él os ha hablado de mí. Durante su vida, Flamel ha envejecido varios oficios: médico y cocinero, librero y soldado, profesor de letras y profesor de química, agente de policía y ladrón. Pero ahora es, como siempre ha sido, un mentiroso, un charlatán y un bandido. Robó el libro del Louvre al descubrirse que contenía no solo la poción de la inmortalidad, sino también la fórmula de la piedra filosofal. Elabora la poción de la inmortalidad cada mes para mantenerse a su esposa y a él con el mismo aspecto que tenían cuando la probaron por primera vez. Utiliza la fórmula de la piedra filosofal para convertir cobre y plomo en oro y pedazos de carbón en diamantes. Se vale de una de las colecciones de sabiduría más extraordinaria del mundo únicamente en beneficio propio, y esa es la cruda realidad. Pero Scati y Hécate son inmemorables. Oh, por supuesto. Hécate era una inmemorable y Scatach pertenece a la última generación. Sin embargo, Hécate era conocida por sus crímenes. Fue desterrada de Danutalis por sus experimentos con animales. Supongo que tú la llamarías ingeniera genética, por ejemplo. Hécate creó los clanes de las bestias humanas y cometió el error de dejar sueltos a los hombres lobos entre los humanos. Supongo que ayer viste alguno de sus experimentos, los jabalíes hombres. Scatach no es más que una asesina a sueldo. Está maldita por los crímenes que cometió y uno de sus castigos es tener el cuerpo de un adolescente para el resto de sus días. Cuando Flamel supo que me estaba acercando cada vez más a él, acudió a ellas porque sencillamente sabía que eran las únicas a las que podía recurrir. Josh estaba profundamente confuso. ¿Quién estaba diciendo la verdad? ¿Flamel o Dee? Tenía frío. Aunque aún no era del todo de noche, una espesa bruma cubría los edificios de la ciudad. El aire olía a tierra húmeda mezclada con una pizca del hedor de los huevos podridos. ¿Y tú? ¿Estás trabajando para que los inmemorables vuelvan? Por supuesto, respondió Dee con un tono de sorpresa. Probablemente es lo único
pero no por eso menos importante que puedo hacer por este mundo. Pero Flamel dice que los inmemoriables, bueno, los llama los oscuros inmemoriables, destruirán al mundo. Dee se encogió de hombros. Créeme, te está mintiendo. Los inmemoriables podrían hacer de este mundo mucho mejor. El doctor John Dee continuaba moviendo los dedos por la superficie del agua de la fuente, formando unas olas lánguidas e hipnotizadoras. Temeroso Josh comenzó a vislumbrar imágenes en el agua, imágenes que cazaban con todas las tranquilizadoras palabras de Dee. En tiempos pasados la Tierra era un paraíso. Contaba con una tecnología increíblemente avanzada, sin embargo, el aire era limpio, el agua pura y los océanos no estaban contaminados. De repente apareció una imagen, un tanto distorsionada por las ondas, de una isla bajo el manto de un cielo despejado de color añil. Hasta donde la vista alcanzaba los campos sembrados de trigo, dorados, cubría todo el terreno y los árboles estaban repletos de frutas exóticas. Pero la raza inmemorial no solo se dedicó a moldear este mundo, sino que dio un pequeño empujón al homínido primitivo para que se encarrilara en la vía de la evolución. Un día los inmemoriales fueron desterrados de este paraíso por las estúpidas supersticiones del disparatado Abraham y los conjuros del Códex. Los inmemoriables no perecieron, pues resulta extremadamente peliagudo matar a un miembro de la raza inmemorial, así que sencillamente esperaron. Sabían que tarde o temprano la humanidad recuperaría el juicio y la sensatez, y les pedirían su ayuda para salvar el mundo. Josh no podía apartar la mirada del agua. Casi todo lo que Dee decía sonaba increíble. Si podemos traerlos de vuelta, los inmemoriables tienen los poderes y habilidades para remodelar este mundo. Pueden hacer que los desiertos florezcan. Entonces en el agua se formó una imagen. Un gigantesco desierto de dunas azotado por el viento que se teñía de verde gracias a una exuberante vegetación. Apareció otra imagen. Josh estaba contemplando la Tierra desde el espacio, con la misma panorámica que tiene el programa de Google Earth. Un remolino de nubes densas se estaba formando en el Golfo de México y se dirigía hacia Texas. «Pueden controlar el tiempo», explicó Dee, y la tormenta se disipó. Dee volvió a mover los dedos y en el agua se reflejó la inconfundible imagen de una sala de hospital y un estrecho pasillo sin ninguna camilla. «Y pueden curar enfermedades». Recuerda que estos seres eran venerados como dioses por los poderes que poseían, y Flamel está intentando frustrar nuestro plan. Josh tardó una eternidad en formular una pregunta con una sola palabra. ¿Por qué? No lograba entender por qué Flamel querría evitar esos progresos tan evidentes. Porque tiene jefes. Inmemoriables como Hécate y la bruja de Endor, por ejemplo, que desean que este mundo vuelva al caos y a la angustia, y si eso sucede, podrán salir de las penumbras y declararse como los gobernadores del mundo. Dee sacudió la cabeza expresando su tristeza. Me duele decirte esto, pero Flamel no le importas, ni tampoco tu hermana. La puso en un eminente peligro terrible esta mañana, cuando Hécate despertó sus poderes de una forma tan tosca. Los inmemoriables con los que yo trabajo tardan 3 días en realizar la ceremonia del despertar. ¿3 días? Farfulló Josh. Flamel dijo que no había nadie más que en la Norteamérica que pudiera despertarme a mí. Josh no quería creer las palabras de Dee.
pero todo lo que decía sonaba demasiado razonable. Otra mentira. Mis inmemorables pueden despertarte, y lo harán adecuadamente y con prudencia, pues después de todo es un proceso un poco peligroso. Dee se levantó, se dirigió hacia Josh y se agachó ante él de forma que las miradas de ambos quedaron a la misma altura. La niebla comenzaba a despezarse y a remolinarse alrededor de la fuente, girando y formando espirales mientras Dee caminaba. La voz de Dee se tornó suave y delicada, monótona y agradable, sincronizándose con el sonido del agua. ¿Cómo te llamas? Josh. Josh, repitió Dee. ¿Dónde está Nicholas Flamel ahora? Pese al estado somnoliento en el que se encontraba, a Josh se le encendió una alarma muy lejana y distante. No podía confiar en Dee, no debía confiar en él, pero muchas de las cosas que le acababa de decir sonaban bastante convincentes. ¿Dónde está Josh?, persistió Dee. Josh comenzó a sacudir la cabeza. Pese a que creía en las palabras de Dee, pues todo lo que había contado tenía sentido, quería consultárselo primero a su hermana, pues necesitaba su consejo y opinión. «Dímelo». Dee alzó la mano de Josh, completamente sin fuerzas, y la colocó sobre el estanque. Con el contacto, comenzaron a formarse sutiles ondas que mostraban la imagen de una pequeña tienda de antigüedades repleta de cristales ubicada justo enfrente del Parque Libby. Con una sonrisa triunfante, Dee se incorporó y empezó a moverse con rapidez mientras observaba fijamente el otro lado de la carretera y activaba sus sentidos. De inmediato localizó sus auras. El aura verde de Flamel, la gris de Skatach, la marrón de Endor y la plateada y pura de la jovencita. Los tenía acorralados y esta vez no cometería ningún error, no escaparían. «Quédate aquí sentado y disfruta de estas bonitas imágenes», murmuró Dee, dándole unas palmaditas en el hombro. El agua trazaba unos dibujos de estilo fractal, exóticos, cautivadores e hipnóticos. «Vendré a buscarte en un rato». Después, sin mover un solo músculo, avisó a todo su ejército que hasta entonces había permanecido a la espera. Súbitamente la niebla se espesó, cobró un color sombrío y comenzó a desprender el ya habitual hedor a huevos podridos mezclados con algo más: polvo y tierra seca, humedad y moho. Algo horrible se abatió sobre la ciudad de Ojai. ¿Serán los celos y la envidia de Josh las causas de, como vaticinan la profecía, que los inmemorables oscuros del planeta vuelvan a dominar? Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado y que invites a quienes tú quieras a disfrutarlo.